Buenos días, es jueves 30 de abril y esta es la actualidad de la jornada. Las noticias de ABC. Moncloa quita importancia a su crisis con el PNV y la limita a la mala relación del Partido Socialista Vasco con los nacionalistas. Recordemos, esta crisis se originó el martes tras la publicación de un tuit de los socialistas vascos mofándose con un meme hecho con inteligencia artificial de Aitor Esteban tirándose a una piscina. Además, titulaba «Vaya, ahora hay agua en la piscina del nuevo estatuto», dice el PNV. Mientras, el Partido Nacionalista Vasco lo calificaba de falta de respeto, por lo que cancelaron una reunión prevista con miembros de la cúpula del PSOE y la Moncloa. El origen del conflicto está en las desavenencias entre el PNV y el PSE. Los socialistas se niegan a la reforma de ley de empleo para blindar el euskera que pretenden los partidos nacionalistas. Asimismo, censuran el acercamiento de las posturas del PNV a las de Bildu. Con el lío ya montado, desde Moncloa, que no sabían de qué iba el tema, empezaban a tratar de recomponer las piezas y encapsular el conflicto en algo regional. Consideran un roce de compañeros de coalición que nada tiene que ver con Madrid. A pesar de ello, Sánchez insistió en cortejar a la portavoz parlamentaria del PNV, ya que los nacionalistas son un socio clave para agotar la legislatura, a pesar del distanciamiento de los últimos meses. Además, enmarcan la sobreactuación de los vascos en clave interna, donde creen que Aitor Esteban no termina de consolidar su liderazgo en el partido y situaciones como estas lo cuestionan. También el contexto político en el País Vasco, con la feroz competición entre el PNV y Bildu por el espacio nacionalista. Los de Otegi ganan enteros y se teme que se certifique un sorpaso que ya estuvo cerca en 2024. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se derrumba, pierde el 25% de producción en una década y deja a Estados Unidos sin competidor. La OPEP es una institución que se asocia a algunos de los mayores productores de petróleo del mundo y se creó para ampliar la influencia de sus miembros en el control de los precios. Con el precio del crudo alrededor de los $120 de nuevo, se vive uno de los mayores tsunamis en el mundo del petróleo en lo que va de siglo. Y es que Emiratos Árabes Unidos ha decidido abandonar la OPEP, lo que supone la pérdida de su aportación de más de 3 millones de barriles diarios. Se suma Indonesia, Qatar, Ecuador y Angola como el quinto país que deja la organización en los últimos 10 años. La OPEP perderá el 25% de su producción con esta salida. La causa real de la salida del país emiratí de la asociación es que está controlada por Arabia Saudí, que hace y deshace a su antojo desde hace años. Es una nueva sacudida al ya delicado mercado del petróleo que tiene varias derivadas. Algunas son difíciles de anticipar, como el impacto de los precios si se acaba la guerra de Irán, que está por verse. Y se abre un escenario para otros países donde todos los ojos apuntan a Estados Unidos. Los norteamericanos son el líder mundial con la producción de entre 12 y 13 millones de barriles al día. Tras la salida de Emiratos Árabes, los estadounidenses serán mucho más determinantes para la OPEP de lo que lo eran ahora. Además, Trump controla el petróleo venezolano, que aporta 1 millón de barriles a la OPEP y hace que su capacidad de influencia sea aún mayor. Un experto económico afirma que la expectativa es que los precios por barril se mantengan estables en los $60, debido a la abundante oferta y la cada vez mayor competencia en el mercado petrolero. Ayer mismo Alemania anunció recorte drástico de los gastos públicos. El país planea un ajuste de hasta 40.000 millones de euros para reducir el déficit y afrontar el rearme militar. El día de ayer el gobierno alemán hizo públicas las medidas en las que anunciaba que el país debía apretarse el cinturón. Berlín presentó unos presupuestos generales diseñados para tiempos de guerra, con el foco en el rearme y austeridad para el resto de cuestiones. El gobierno ha impulsado 3 grandes bloques de recortes sociales desde el año pasado. Un ajuste de hasta 40.000 millones de euros en sanidad y prestaciones, un endurecimiento del acceso a subsidios y la reducción de ayudas del estado del bienestar. Entre los recortes anunciados están la reducción de camas hospitalarias y tratamientos cubiertos por la sanidad pública. Asimismo, habrá cambios en las bajas laborales, seguros sanitarios y se obstaculizarán los seguros médicos privados. Se reducirá la renta básica, se frenará la subida de las pensiones, se revisarán las ayudas a las familias y habrá un recorte del 1% al presupuesto de todos los ministerios. El canciller Merz afirmó que en las últimas 2 décadas se ha gastado demasiado, porque los anteriores gobiernos no se atrevían a tomar medidas. Además, aludió a nuevos retos en la situación geopolítica y vinculó que todo incremento futuro del gasto público debía estar ligado a una subida en los ingresos. A pesar de los cambios anunciados, los presupuestos alemanes planifican una nueva deuda de 197.000 millones de euros y el presupuesto de defensa subirá hasta los 230.000 millones. Los ajustes en Alemania para asumir el rearme muestran el camino a otros socios europeos, ante la imposición de la OTAN de gastar al menos el 5% del PIB en defensa, al que debemos recordar España se ha negado. Los próximos acontecimientos geopolíticos nos dirán en qué quedan todos estos cambios. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por escuchar. Todas las entregas de las noticias de ABC están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio. También puedes pedirlas a tu altavoz inteligente. Cada mañana, un nuevo episodio.